Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Carolina Ávila, gracias por acompañarnos. Buenos días. La primera pregunta es esta: ¿cómo inicia la campaña de segunda vuelta con dos caras completamente diferentes? La una de la victoria y la otra desconocida porque no se ha presentado. Ya se presentó una carta por parte del presidente hace un momento, una carta fuerte, una carta que tiene contenido, pero ayer no salió. Todo comunica, dice el axioma que nos enseñan en primer ciclo de comunicación. Y esos silencios de ayer, esa retirada, ese plantón a la militancia, creo que da cuenta del discurso que al menos ayer quedó en la población, que es de la derrota. Y es doloroso porque tú mencionas con mucho acierto el resultado en asamblea que debió haber sido celebrado, que es incluso histórico. Y ayer tranquilamente se podría haber discutido una línea de agradecimiento, de acogida, de celebración, pero al no presentarla, quiere decir que de alguna manera dejan el espacio, la narrativa, la ocupación de la victoria para la Revolución Ciudadana, que encuentra esto como una hazaña también, porque como lo han dicho ya ellos, hay que todavía discutir el asunto. La idea del techo del voto correísta se ve en este momento puesto en discusión. Eh, Pero tampoco, pero si nos ponemos a ver, Carolina, no hay ninguna derrota, porque por lo menos hasta el momento el presidente Novoa sigue estando primero, con sí, poco Milton, sigue pero estando porque primero. el hecho que lo digas tú, que lo diga yo, que lo diga el haber cualquiera, no alcanza. ¿Quién tiene que celebrar la victoria? Es el que se adjudica los votos. ¿Por ¿Qué qué es no lo lo que hizo? ¿Cómo lees tú el por qué no salieron? esa es justamente mi siguiente mirada? Están en una burbuja. Milton, están en una burbuja. Vuelve Carondelet a encerrarles. Le pasó a Lenín Moreno, le pasó a Guillermo Lazo y le está pasando a Daniel Noboa. ¿Cómo no lo ven? ¿Cómo no se percibe este escenario? Cualquier estratega que aprueba primer ciclo de comunicación política, como el doctorado que estoy dando en este instante acá en Andina, sabe que tienes que plantearte a partir de escenarios. Y ese era este en particular era un escenario posible. Entonces, tener un discurso seguro era alguien que debía ya trabajarte el discurso, trabajar la alternativa de las condiciones de gano la asamblea, y no gano en primera vuelta, pero gano la asamblea. Y ese escenario, te juro, Milton, cualquier estratega le tenía escrito si tan solo miraban un poquito más allá de la Plaza de la Independencia. Entonces, creo que eso es lo que está pasando, ¿no? Viven en una burbuja, no se están dando cuenta ni siquiera de lo que logran a partir del escenario que les han planteado. No sé si sus asesores o su propia necedad. Carolina, buenos días. Ahora, ¿cómo empieza esta segunda vuelta para Daniel Noboa, presidente candidato? Hay quienes dicen que con este silencio, claro, comunica una derrota y también empieza con el pie izquierdo, pero falta todavía tiempo para que se dé esa segunda vuelta. ¿Qué chances tiene? Oye, a ver, diremos, Santiago Basabe menciona que quien más chance tiene de ganar es la Revolución Ciudadana, pero también esto yo pusiera con pinzas, ¿no? Porque yo creo que Daniel Noboa ha sido capaz de recuperarse. Le pasó lo mismo cuando perdió dos de las 11 preguntas en la consulta popular. Luego trata de buscar la manera de conquistar esa narrativa en la que es bastante eficiente y además él está en Carondelet y eso, aunque puede ser un lastre, también puede ser un beneficio porque es capaz de incidir en la agenda. Quizás la mayor dificultad que tiene hoy en día es ver cómo ese votante que no le ha dado el voto ahora, ¿no es cierto? Que tiene que recoger al menudeo en este instante, ¿no? De Cronfle, de Cucalón, de qué sé yo, de la misma Andrea González.
tratar de no decepcionarlos a partir de sus gestos en la presidencia, que se comporte como un presidente sin que con eso lastime otras alternativas que han sido motivaciones para que le den el voto a él, ¿no es cierto? Su relación con la vicepresidenta tiene que evaluarla mejor a partir de este resultado, a ver si es que al menos quienes no le dieron el voto esta oportunidad sean inclinados a moverse solo por estos gestos de cambio. Entonces, si bien es un lastre estar en la presidencia, también puede ser una ventaja porque cuenta con el reflector. Por el otro lado, ya el discurso de ayer de Luisa González nos deja ver por dónde se va a mover. Ella ya está planteando esta felicitación a Leonidas Issa, incluso no solo eso, ojo, que menciona que la alianza no tiene que ser solamente pensado en la izquierda, sino que también pueden haber espacios con los empresarios, espacios con el sector de los gremios que representan espacios dignos además de gestión. Entonces, no se trata solo, sí, es importante, Leonidas Issa lo ha dicho además, que no van a endosar el voto así nomás, que van a conversar, que van a plantear una agenda y yo espero que esa agenda se ponga en discusión y tempranamente se pueda entender cómo se van a configurar esas fuerzas, inclusive en este espacio, porque además tengo la impresión de que lo que sucede en asamblea va a ser fundamental para este tipo de conversaciones de segunda vuelta. Entonces, diremos que las cartas están ahí sobre la mesa y que las condiciones del relato son importantes. Y quizás este momento, la ventaja que tiene la Revolución Ciudadana por encima de ADN es el ánimo político. Ellos están celebrando una victoria, mientras que ADN, a pesar de tener números que son interesantes para discutir, ha considerado esto como una derrota. Bueno, hablemos de dos cosas. Primero, lo que se dijo y segundo, lo que pasó. Sobre lo que se dijo en muchos momentos que podría Daniel Noboa ganar en la primera vuelta. También se dijo antes que Noboa podría no entrar a una segunda vuelta y quedarse en tercero. También se dijo que Luisa González podría ganar en una sola vuelta. Vamos a lo que pasó. No pasó ninguna de las cosas que dije que iban a pasar o que dijeron que iban a pasar. Lo que pasó sin duda es que Noboa, de todos modos, obtiene una buena votación. O sea, después del Correa 2013, el Daniel Noboa del 2025 no es despreciable con esa votación, pese a tener un año difícil. Y Luisa González rompiendo quizás una barrera desde hace 8 años, 10 años. Ah, rompiendo además esta posibilidad de los techos, ¿no? Los techos por dos lados, techos como mujer candidata y los techos del correísmo que suelen tener. Entonces, creo que todos estos elementos son importantes de tomar en consideración y quizá el rol de las narrativas dispersadas principalmente por nuestras propias conversaciones, Milton, que ahí hay que también hacer los propios mea culpas, pero que tienen mucho que ver con un elemento que todavía no es del todo analizado, que le hace falta más datos y estos no son encuestas, datos cualitativos. Por ejemplo, ¿por qué le dan el voto al presidente a pesar del año tan duro que hemos tenido? La lógica más rápida es la del anticorreísmo, pero no es suficiente. Hay otros gestos que el presidente ha logrado tener para poder captar esa atención y tener la capacidad de, en su fractura, lo nuevo versus lo viejo, colocar en el cajón de lo viejo a Kronfle, a Cucalón, a Tabaqui, a todos ellos, porque no les dio chance de crecer. Inclusive ese famoso fervor del anticorreísmo que Andrea González estaba planteando no le alcanzó, 2 puntos, casi 3, no es suficiente. Al parecer, por ahí tampoco fueron. O sea, sigue siendo Daniel Noboa el abanderado del anticorreísmo, pero el anticorreísmo no alcanza para sentarse en Carondelet. En el caso de Luisa González, partió floja la campaña, aunque tenía los votos porque cosechó la rabia contra Daniel Noboa por los apagones, no logró sostenerlos, se beneficia de la salida de Topic, eso al menos presentó Comunicaliza, pero tenía una campaña bastante estática, ¿no? No se veía. Y ahí un poco la situación sería entender qué pasa cuando hacemos una encuesta y le preguntamos a ese votante correísta que es blando, que te dice otra cosa o te dice indecisión. ¿Qué te está diciendo? Ninguna de las encuestas, salvo la de Iván, que creo que estuvo bastante cercana con los resultados que planteó Iván Sierra, y me parece que Telconet logró leer al votante correísta.
ese votante que ha estado allí, que no era incorporado, o como suele decir también Álvaro Merchante, el votante que le surge en los últimos días. ¿Por qué ese votante sale del closet, dijéramos así, en los últimos días? Y es porque la campaña correísta crece en fervor. Le pasó la vez anterior, las 2 últimas semanas, si tú te fijas desde el Instagram de Luisa, cambia. Y esto, este fervor, este relato nuevo, esta idea de futuro que antes no nos estaban contando, quizás es lo que hace que se reanime y por eso no se puede leer la base que sí tiene el correísmo y que lamentablemente desde las narrativas, desde la opinión pública, no la estamos viendo y eso está configurando un escenario que se comporta completamente distinto ante la evidencia de los votos. Ahora hablemos de esto de las encuestas, porque hace varios años ya se viene viendo esta tendencia del fallo de las encuestas, sobre todo el exit poll, que al mediodía pues daba el triunfo a Daniel Noboa en primera vuelta, después la situación va cambiando de una manera importante. ¿Qué podemos decir de eso, de cómo fallan las encuestas? A ver, perdón, pero lo del exit poll es terrible. O sea, ahí lo lamento mucho por Diego Tello, pero no te puedes equivocar de esa manera. O sea, allí no solamente me parece que hay un error de metodología, hay un error inclusive ético, ¿no? ¿Y por qué digo inclusive ético? Porque así tengas un margen de error que normalmente en estos casos suele ser del 3, del 2%, no podrías hablar de 50,1. Eso simplemente no se dice. Hay que quedarse callado. Lo lamento mucho. Tengo esta información, no la puedo publicar porque hay que ser responsables. Esa decisión hubiese sido importante para el prestigio de Diego Tello y de su empresa, porque no puedes comunicar la victoria cuando tienes un margen de error que podría tranquilamente no ser así. Y como no tuvo esos cuidados, hoy en día está siendo este momento sacrificado, diremos así, pero es un error absolutamente técnico y ahí debe él tener mucho más cuidado sobre qué está pasando con los datos que se comportan así. Incluso también si el votante, es verdad, te dice, yo voté por acá y luego hace un ejercicio del voto y luego te dice otra cosa, también da cuenta del oculto voto correísta que hay. Y eso la teoría nos explica, pero yo la veo cada vez en cada elección en este país. No somos islas. Ante una condición de polémica, nos toca escuchar a ver quién está hablando más fuerte. Y decimos esto para no complicarnos, para que no nos hagan bullying. En el fondo, es psicología primaria. Y por esa razón yo prefiero decir otra cosa a lo que hago. Ese tipo de voto oculto, le llamamos a este efecto la espiral del silencio, se ve cada vez manifiesta. Mucho más todavía en este espacio en donde de manera personal me preguntan y simplemente te digo, hice otra cosa. Yo quiero pensar que eso le sucedió al Diego Tello y no otra cosa, que manipuló los datos. Eso sí ya sería una barbaridad. Quiero pensar que lo que pasó aquí fue el voto oculto, insisto, dándole un poco más de crédito al colega. Gracias, Carolina, por habernos acompañado. Sí, Milton, el tema de las querido. encuestadoras es un tema para pensarlo porque ya no van dando pie con bola desde hace algún tiempo. Así Gracias, es. Carolina. Un Bien, abrazo, que esté un muy buen bien. día. 9:02, tenemos que terminar mañana analizando los resultados que todavía no están cerrados, pero ya prácticamente es un hecho que ADN tendrá mayoría en la Asamblea y que hay una segunda vuelta.